Yo entiendo, por ejemplo, que la Cami se pone atrás porque tiene una guagua, entonces aprovecha de ahí de atenderla ahí atrás. Pero los que no tengan niños y pueden venirse aquí adelante, vénganse para adelantito, lo mejor. Ayer vi que hubo un matrimonio que quería entrar y siempre la gente que viene llegando se aposta atrás. Y cuando ven lleno atrás no quieren entrar. Entonces, si dejamos esos lugares y los que pueden pasar más adelante, pasen. No tengan niños acá, no vamos a comer a nadie. Amén. Dos. Te pido un último favor, Ignacio. Al amarillo, ¿tú le puedes dar un poquito más de agudo? Dos. Sí. Sí, ahí sí. Y a este también. Dos. Dos. ¿Qué pasa? Súper bien. Este es el de la jefa. Padre, en el nombre de Jesucristo, entramos en tu tiempo, Señor. Amén, sí, Señor. Abrimos nuestra mente, Señor, y nuestro corazón. Sí, Señor. Amén. Nos abrimos, Señor. Nos abrimos, Señor, a lo que tú quieras hablarnos, Señor. Nos abrimos, Señor, a este tiempo. Porque esta instancia, Señor, corresponde a un tiempo espiritual que debemos vivir y que tú nos llamas a vivir. Amén. Por lo tanto, nos abrimos a eso, a lo que tú, Señor, quieres hacer y escribir dentro de nosotros. Bendecimos este tiempo. Declaramos todo lo tuyo en este lugar. Sea, Señor, exaltado en la enseñanza, que podamos verte. Que podamos, Señor, entender. En el nombre de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo venga a abrir toda arista, todo vacío, toda situación en nuestra alma que necesita ser abierta a través de tu palabra. Amén. Amén, sí, Señor. Y que la instrucción que nace de esta palabra nos guíe y nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué cosas? ¿Se acuerdan de algunas cosas que tratamos ayer? ¿Qué cosa les llama la atención o se acuerda? ¿Y por qué digo esto? Porque es importante refrescar algunas cosas para poder entrar a otras. Entonces, la oikonomía. ¿Qué será la oikonomía? La ley de la casa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa con los espíritus inmundos? Que operan en el lugar santo. Se inicia acá una lucha que es distinta, ¿cierto? Cuando entramos en el lugar santo. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia y la sujeción? Sí. Una persona, el sujetar tiene que ver con un proceso de inmovilizar. Es un proceso de victoria que nos lleva a inmovilizar al espíritu inmundo que vuelve. ¿Se entiende? ¿Que vuelve de cuándo? ¿Cómo se mueven los espíritus inmundos? ¿Qué buscan? Casa, perpetuarse. Es por eso que en el lugar santo se manifiesta el espíritu o los 7 espíritus de Dios. Porque el espíritu de Dios, ¿qué quiere hacer? Llenar la casa. La lucha
es que hay un espíritu inmundo que viene de la otra generación que quiere perpetuarse en esta casa. ¿Es importante el bautismo del Espíritu Santo? Vital. Es vital en nuestra vida el bautismo del Espíritu. Porque yo no puedo entender las armas del Espíritu para luchar contra esto si no tengo el Espíritu de Dios. Por eso hay que pedirlo. Por eso hay que pedirlo. ¿Qué más? De nuevo, un poquito más fuerte, Katy. Yo sé que tú puedes hablar más fuerte. Correcto. Acá es un asunto personal, pero aquí empezamos a conocer el cuerpo de Cristo y es un misterio, la comunión que dice Katy. Muy bien. ¿Qué más les llamó la atención? ¿O qué les quedó dando vuelta? Muy bueno lo que acabas de decir, que al Señor, la multitud, Él se aparta de la multitud. Y esto no es la primera vez que se aparta. Cada vez que Él quiere mostrar algo, Él se aparta de la multitud. Porque la multitud está bajo una potestad. ¿Se acuerdan del principado? Vuelvo a tocar el principado. ¿Qué es lo que es el principado? Está relacionado con la paternidad. ¿Qué más? ¿Cómo? Está relacionado con el fundamento. Una persona tiene un principado cuando está establecido sobre un fundamento. Por eso acerca de Jesús se dice, y el principado sobre su hombro. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y el principado sobre su hombro. ¿Qué significa? Que Él tiene el fundamento establecido como gobierno. Los hombros son el gobierno. Puede llevar adelante gente porque tiene los hombros donde se llevan las cargas, los tiene aptos, tiene autoridad. El principado entonces es el fundamento que se establece en una persona, del cual nadie lo puede mover. Amén. Entonces hablamos de principado, ¿cierto? Está relacionado con el apostolado, con lo apostólico, que es instructivo. Está relacionado con la instrucción y finalmente con la paternidad. Pero tenemos otra arista más. Está el principado y al otro lado está la potestad. ¿Y la potestad? ¿Qué es la potestad? Es el gobierno de los ambientes. ¿Y a qué le corresponde ese gobierno? A la mamá o a la mujer. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque al tener el gobierno de los ambientes, entonces la mujer se transforma en una madre. ¿Cualquiera es madre? No, la maternidad espiritual tiene que ver con entender los ambientes y gobernarlos. Esto es muy complejo, porque el que no tiene gobierno sobre esto no tiene maternidad en el Señor. ¿Amén? Estamos hasta acá, vamos bien. Hoy día vamos a aprender, pastorita, ahí tiene le dejé su microfonito. Hoy día vamos a aprender dos tipos de manchas que operan en el lugar santo. Dos tipos de manchas. Cuando nosotros ingresamos o tocamos lugar santo, inmediatamente empieza en nosotros a manifestarse el sacerdocio de Cristo. Si bien en el tabernáculo se oficiaba sacerdotalmente acá, pero nuestro sacerdocio comienza en el lugar santo, a través de la revelación. Amén.
Antes que eso, estamos bajo el sacerdocio de Cristo, pero a nivel de obediencia y de muerte. Pero el sacerdocio empieza a operar en nuestra vida en el lugar santo. Pastora. Cuando el pastor habla de sacerdocio, el sacerdote lo que hace es atraer al Señor a la casa, no a mi vida, a la casa. Entonces él dice, cuando estoy acá en el atrio, es Cristo el sacerdote, Cristo me acerca a él, ¿no? Y eso es una cosa personal. El Señor y yo, pero cuando el pastor está hablando del sacerdocio de la casa, es cómo acerco la presencia de Dios a la casa y cómo mi casa se acerca al Señor. Eso es sacerdocio, el sacerdocio del Señor acá. Porque nosotros podemos tener la presencia del Señor en nuestras vidas, que nosotros nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros, pero tener la escoba en la casa. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Aquí el sacerdocio, que en el fondo es que Dios se acerca a nosotros acá como personas individuales. Yo como una persona individual, yo como Anita Rebeca, Fernando Andrés, la Marley Eugenia, la Mónica Estela, como personas, ¿se entiende? Pero cuando llegamos acá y hablamos de ese sacerdocio, es cómo la presencia de Dios va a llegar a mi casa. Y en esto vamos a descubrir que hay ciertas cosas en la estructura de la casa que nos aseguran que se va a caer. Porque ayer recuerden que nosotros vimos que en una casa buena y en una casa más o menos, sobre las dos van a haber ríos, lluvias, vientos y se va a golpear contra la casa. La única diferencia es que una se cae y la otra no se cae. Pero sobre los dos tipos de casa vienen lluvias de arriba, ríos de adentro, vientos que azotan la casa. Por eso que tenemos que entender ahora, lo que va a explicar el pastor Fer ahora, es cómo la casa se acerca al Señor. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, Magali? ¿No lo entendiste? Ya. Lo explicamos de nuevo. Cuando yo estoy acá, mamita, llegando al Señor en el atrio, que no tiene que ver con tiempo, sino que, ¿cómo yo identifico que estoy en el atrio? Porque en el atrio yo muero a mí. Muero a mí. Entonces ahí la presencia del Señor opera solo con la Magali. Solo la Magali y el Señor. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. ¿No entienden? Al tiro me dice, yo lo vuelvo a explicar. Eso se llama atrio. Ahí, el atrio. Yo me muero, yo. Cuando vamos creciendo, el Señor no solamente quiere trabajar en mí, sino que quiere, eso se llama sacerdocio, Dios acercándose. Eso es sacerdocio. Dios se acerca a mí, yo me acerco a Dios. Eso significa la palabra sacerdocio. ¿Se entiende eso? Ya, aquí en el atrio Dios se acerca a mí nomás. Pero cuando entramos al lugar santo, ¿se entiende el lugar santo? Dios no solamente se quiere acercar a la Magali, se quiere acercar a la Magali y a toda la casa. Eso se llama el sacerdocio, ese acercamiento de Dios, pero no solamente en la Magali, sino en toda la casa. Entonces ya cuando llegamos a esa parte de la casa, de aquí del lugar santo, ¿se entiende ahí, Magali? Ya. Él nos va a mostrar que en la casa ocurren cosas, que el pastor las va a explicar, que hacen que la casa se caiga. ¿Se entiende ahí? Porque sobre toda casa van a venir lluvias. ¿Qué son las lluvias? Son cosas de fuera que vienen contra la protección de la casa. Eso son las lluvias. Problemas de fuera, de externo a nosotros. Ya voy a poner un ejemplo ridículo, una suegra, un suegro, un tío, algo de fuera que viene a golpear contra mi casa. Los ríos son cuestiones que vienen de lo profundo de uno.
mi problema que viene contra la casa. ¿Se entiende ahí? Y los vientos son formas de pensar, espíritus que vienen, a ver, de una forma más clara, un ejemplo, pasarme películas de cuestiones. Entonces ahora el pastor nos va a explicar cómo se tratan estas cosas, cuáles son los problemitas que puede tener una casa. ¿Se entiende? ¿Se entendió, Magali? ¿Se entendió, Tania? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Gerardito lo entendió? ¿Sí? ¿Lore lo entendiste, mamita? ¿Alguien no lo entendió? Ivancito, ¿lo entendimos? ¿Raquelina? ¿Sí? ¿Estamos todos claros? ¿Armin, estamos claros? Ya. Estamos. Vamos a partir diciendo de que el principal obstáculo del atrio en nuestra vida sería la carne. ¿Sí o no? ¿Por qué? Pregunto. Fuerte. Es donde se presentan los sacrificios. ¿Por qué más? Muy bien. Porque tenemos que morir a esos deseos de la... Entonces, para eso se sacrificaba el animal. O sea, en el atrio, el Señor me llama a sacrificar mi naturaleza animal. Empecemos a nombrar algunas cosas relacionadas con la carne. Adulterio. Cuidado, porque el adulterio está, sí, pero va más acá. El adulterio es mucho más que acostarse con alguien. Es mucho más. Bueno, disculpe, hermano, ¿quién jugaba hoy día? Santo Dios, vámonos, hermano, al tiro. Buena, muy buena. Ahí está. ¿Qué es lo que tira? La carne empieza a tirarnos. ¿Viste? Haga la cortita para que alcancemos el segundo tiempo. ¿Te das cuenta? ¿Qué otra cosa más está relacionada con la carne? Vamos. El cansancio, sí, el cansancio del cuerpo. Bien, el cansancio del cuerpo. Me duelen las piernas, estoy como agarrotado. ¿Se entiende? Cuando las hermanas van por una vitrina y está llena de pasteles, y la hermana dice, ¿cómo quisiera darle una mascada? Eso es el deseo de la carne. ¿Cierto? ¿Qué otra cosa más? A ver. ¿Qué otra cosa más? Un asadoski, ¿cierto? Lo mismo, deseos de la carne. Lo que nosotros aprendemos en el atrio es a sacrificarla, ¿cierto? Entonces ya pasaste por la vitrina, están los pasteles, se te empieza a caer un hilito de saliva, pero dice, Señor, este templo tengo que cuidarlo, entonces voy al sacrificio y no me como. ¿Cierto, pastora? ¿Se entiende? Súper didáctico. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que aquí opera una voluntad. Son 3 las voluntades que operan en el diseño. En el atrio, la voluntad de la carne. ¿Vamos claro? Llegué con hambre a la casa. Voluntad de carne. ¿Es malo comer? No, pero la glotonería es mala. ¿Se entiende cómo es la idea? ¿Se entiende? ¿Ya? Un ejemplo. Eso opera en el atrio, pero en el lugar santo opera otra voluntad. ¿Cómo se llama esa voluntad? La voluntad de aquí tenemos la carne, ¿cierto? Aquí opera la voluntad de la sangre.
¿Estamos? ¿Alguien me podría explicar cómo opera esa voluntad? Con lo que es algún tipo de enfermedad, por ejemplo, como la diabetes, se traduce o se traspasa a través de la sangre, ya que si tú, por ejemplo, si mi padre tiene diabetes, yo tengo que cuidarme porque la sangre va a transcribir eso en mí. Muy buena. Una enfermedad puede ser una voluntad de sangre. ¿Por qué? Porque se transfirió por medio de la sangre. ¿Se entiende? Otro ejemplo de voluntad de sangre. Por lo que se transmite por medio de la genética. Y ahí está la sangre. Color de piel, voluntad de sangre. Color de ojos, voluntad de sangre. ¿Puedes detener esa voluntad? ¿Te puedes meter en la genética ahí va a afectar eso? Bueno, hoy día están tratando de hacerlo. Pero la voluntad de sangre es una voluntad mayor que la de carne. Por eso que en este lugar lo que operan son, ¿cómo se propagan los espíritus inmundos? Por la sangre. El espíritu inmundo se propaga por la sangre. ¿Se entiende, pastora? Ahí tú me vas acotando todo lo que tengas que acotar. Espero poder explicarlo. Cuando hablamos de la voluntad de la carne, hablamos de lo que le gusta a nuestros sentidos. Ojo, oído, tacto, boca. Por eso que está relacionado con los instintos, porque es lo que a mí me gusta. Entonces, si vemos los ojos, ahí puede estar una película de Netflix, cosas que, el tema que hay que sacrificar de la carne es que son las cosas que se oponen a que yo me acerque al Señor. Ese es el problema de la carne. Por eso que el ejemplo del Ivancito era tan calcado, porque en ese momento, justo en el momento de la comunión, ese problema. Entonces esa es la voluntad de la carne, que están en mis sentidos, que me seducen, que yo pierdo el gobierno. Eso me gobierna, yo no lo gobierno. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Pero cuando hablamos de la voluntad de la sangre uno no la escoge, sino que cuando nos concibieron, esa dirección, ese impulso, esa contaminación se vino a mí. Esto es tan serio, que si a uno le hacen una transfusión de sangre, hay que ministrarte de la sangre que te pusieron. Porque te ponen la sangre de otra persona y en la sangre se transmite toda la información genética de la gente que te donó la sangre. Incluso puede cambiar tu inclinación. Eso es la voluntad de la sangre. Entonces usted va a decir, chuta, ahora nadie me puede dar sangre. No. Es que hay que ver cuando eso te pasa, que de hecho nosotros hemos tenido que ministrar un montón por transfusiones de sangre. Porque la sangre habla. La sangre no solamente te dice tu nivel de colesterol, tu nivel de azúcar, cómo estás con el nitrógeno, ¿cuánto se llama? Ácido úrico. No. Mucho más que eso. La voluntad de la sangre nos la traspasaron cuando nos concibieron. ¿Se entendió ahí?
La voluntad de la sangre no es tangible, no es un chocolate, no es un pay de limón, Maricel. La voluntad de la sangre es un impulso que tienes tú dentro que no sabes de dónde viene. Y eso es porque tu sangre trae una información. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Anto se entendió? ¿Alguien? ¿Magali se entendió? ¿Mamita se entendió? Ya. De allí la frase que dice, la sangre tira. ¿Entendió? De ahí viene eso. Eso tiene que ver con esto. La tercera voluntad es, que describe Pablo, es la voluntad de varón. Son tres voluntades que operan en una persona. La voluntad de carne, ya sabemos. Los apetitos carnales, hay que crucificarlos. ¿Estamos? La voluntad de la sangre, ¿cómo la ataco? Comunión con la cena del Señor, con la sangre de Cristo, operando, trabajando en ella. Amén. Esta otra voluntad, que es la voluntad de varón, tiene que ver con un tema mental. Y esta voluntad está relacionada con la herencia mental que yo traigo, que puede ser consciente e inconsciente. La psicología le llama la sombra. La psicología le llama esto la sombra. ¿Ya? ¿Cómo podemos explicar esto? Tú le pusiste a tu hijo el nombre de uno de tus hijos que murió. ¿Qué pasó ahí? Y en memoria del Luchito que murió, le ponen Luchito. En este Luchito va a operar la sombra del otro Lucho. Eso es una arista de la voluntad del varón o de la sombra. Esto es más usual de lo que nosotros pensamos. Eso es un ejemplo de voluntad de varón. ¿Qué otro ejemplo podríamos poner, pastora, de voluntad de varón? Hay un matrimonio que ellos dos, ella tenía un problema en relación ¿cómo lo explico? Cuando ellos salían al mall, él trabajó mucho tiempo en telecomunicaciones, en electricidad. Pero cuando salían al mall, ella tenía que llevarse cualquier cosa para la casa. Lo que fuera. Compraban, pero a la vez ella robaba. Como que no voy a tener. Él pasó ese tiempo y después no se le ocurrió nada mejor que ponerse a vender cobre robado. Eso fue lo mejor que se le ocurrió. Cuento corto, esto tuvo una historia que fue reiterativa en el tiempo. No fue solo una vez. Esto pasaron por cárcel, qué sé yo, todo el tema. Cuando nosotros conversamos con ellos, ella tiene una conducta obsesiva. Obsesiva en todo. Ahí yo creo que calza lo del pay de limón. Entonces, nosotros le dijimos, mamita, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tú tienes esa conducta? ¿Qué te pasa? Porque nosotros podemos decirle, deja de robar, ¿no? Deja de robar y con eso se termina. No, ella nos cuenta de que cuando era pequeña, primero, los papás habían estado metidos en situaciones de robo. Pero a ella
la derivaron a otra familia y en la otra familia ella, para poder alimentarse, tenía que robarle a la madrastra, porque la madrastra no le daba comida. Entonces ella decía, la única manera de poder sobrevivir es robando. Y el otro decía, la única manera que tenemos de salir adelante y de poder tener lo que queramos, que la casa, que no sé, que sea todo rápido, es robando, porque eso fue lo que aprendió. Cuando ellos entendieron que estaban viviendo en una memoria heredada, porque son personas que en este minuto no tienen un problema económico, no tienen, pero la conducta. Ella heredó y él también, y de hecho se conocieron robando. Se conocieron robando. Entonces, la persona empieza a replicar, que es lo mismo que hemos estado hablando del secreto. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando del secreto? Que cuando las cosas no se hablan, alguien las replica. Es lo mismo. Esta parte mental tiene que ver con mi forma de pensar. En mi forma de pensar, yo aunque no me dé cuenta, estoy utilizando la mente de otro. Y por eso es que ahí hablamos del inconsciente. El inconsciente, ¿por qué? Porque el inconsciente son esa forma de conducirnos que no pensamos, que la hacemos automáticamente. Automáticamente yo tomo la botellita de agua sin pensar que tengo sed, sino que yo la destapo y tomo agua. No lo pienso, eso es inconsciente. La otra cosa inconsciente también se replega. Entonces, mira, acá en la voluntad de la carne están los sentidos, lo que a mí me gusta, súper. En la voluntad de la sangre es lo que mi sangre habla. Esos son, ahí están, por eso están los espíritus inmundos, porque los espíritus inmundos se pasan en la sangre. Así se pasan a través de las relaciones sexuales. Y también, ya lo dijimos, a través de una transfusión de sangre, ¿verdad que sí? Y la última, que es heredar la conducta. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Lo entendiste, mamita? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Una frase simple. Voluntad de carne, ¿cierto? ¿Relacionado con qué? ¿Cierto? Voluntad de sangre, lo que traemos en la sangre, el corazón, porque el corazón bombea todo eso, ¿cierto? La voluntad de varón, mentalidad. Cuerpo, corazón, mente. ¿Ok? Cuerpo, corazón, mente. ¿Vamos? ¿Vamos claro? Ya, perfecto. Vaya por favor al libro de Génesis. Vamos a tirar un principio. Necesitamos tirar este principio. Génesis 2. El libro de Génesis 2. Verso 2. ¿Qué es lo que dice? Dice, y acabó Dios en el día, acabó en el día séptimo la obra que hizo. Vuélvase acá. ¿En qué parte de estas tres Dios hace? ¿Quién dijo eso? En el atrio. En el atrio Dios hace. Hebreo, asá. El atrio, entonces, esto me está hablando de que la obra que Dios hizo la terminó el día séptimo. Wow.
expliquemos esto. Expliquemos esto. El 7 está relacionado con escribir, grabarte. Grabarte. Ejemplo, Johan. Mamá viene y te dice, mijito, vaya a hacer su cama. ¿Qué es lo primero que dice el Johan? Me gustaste. A ver, ¿qué dice el Johan? No, porque yo. No, porque yo. La mamita lo pesca de la oreja y le dice, vas a aprender a hacer tu cama. Y el primer día se hace así. Y usted sabe. Perfecto. Segundo día. Johan, anda a hacer tu cama. Perfecto. Fue y le quedó. Viene la mamá de nuevo. ¿Eso te quedó mal? Mijito, la sábana va abajo, no encima. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El cobertor va al final. Tú lo pusiste abajo. Está la hechura. Eso se llama hechura. Hacer. Tercer día. Johan, vaya a hacer su cama. Otra vez. El Johan el tercer día pescó la cama y la hizo regularmente bien. Pero la mamá se acercó a la cama y empezó a irse a los pies de la cama y empezó a hacer esto. ¿Qué sintió? ¿Qué olor? ¡Olor a pata! Y le dice, Johan, el tercer día tú me cambias las sábanas. ¿Va entendiendo? ¿Qué pasó el día séptimo? El día séptimo, el Johan mostró una cama impecable. Adquirió el hábito. ¿Estamos? Aquí lo que está diciendo es que Dios acabó el día séptimo la obra que hizo. Eso está diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, se demoró 7 días. Y sí. Pero el número 7 significa se escribió en la mente. Eso significa. El número 7 significa se hizo un surco en la mente. ¿Qué pasa cuando a un cabrón no se le enseña a hacer la cama? ¿Qué surco se le escribe? No hay que hacer nada. El primer reclamo, ¿por qué yo? ¿Entiende? Entonces, ese es el primer principio. Dios acaba, o sea, ¿qué quiere decir? La obra del atrio, la obra del cuerpo es, así no tengo ganas, estoy cansado, manda a mi hermana. Tiene un tiempo. Por eso que en esta etapa a los chicos hay que mandarlos. No responden a otra cosa. A una guagua, atrio, no intente usar psicología con su guagua. No le explique nada. Imperativo, haga esto. A una guagua tú le dices, qué sé yo, a ver, se pone a jugar aquí, se pone a tontear aquí, ¿cierto? A lesear. Entonces tú a la guagua la pesca y le dice, aquí, no, allá. ¿Entiende? Imperativo, imperativo. En este lugar las cosas funcionan así. Así funcionan. Por eso que la doctrina que está aquí es imperativo. Imperativo, imperativo. ¿Se entiende? Una orden. El imperativo es una orden. Entonces, ¿por qué digo esto? Tenemos que entenderlo. El día séptimo terminó la obra que hizo. Ojo, porque en el lugar santo, ¿qué se hace? ¿Se hace? No, se forma.
Y en el lugar santísimo se crea. ¿Estamos? Estamos. Este es el primer principio. ¿Por qué lo estamos trazando así? Porque cuando como iglesia, como hijos del Señor, pasamos esta etapa, ¿que cuánto dura? 7 días. Vale decir, hasta que se haga el surco. ¿Ya? Entonces empiezas lentamente en esa área, esto no es cronológico, en esa área tocas lugar santo. Entras a otra etapa. ¿Estamos hasta acá? Entonces, para eso tiene que cumplirse aquí. Y esta etapa, por eso decíamos que el atrio son pocos días. Hermano, no podemos vivir toda la vida haciendo discípulos. Eso no está mal. La persona, para aprender a obedecer, es poco tiempo. Tú no le enseñas a un cabro de 20 años a obedecer. ¿Entiende? Entonces esto dura 7 días, por decirlo. Entonces, ¿qué significa 7? Fuerte. Hasta que se haga el surco. Hasta que se haga el surco. Hasta que se abrió, hasta que se grabó en la mente. Lo grabó, misión cumplida. Acabó la obra. Se acabó. ¿Estamos? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en este proceso de fe, hay 2 aristas que nos van a marcar. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Quiere que seamos siempre siervos? ¿Quiere que seamos siempre esclavos? No, hay que salir de la esclavitud. Hay que salir de aquí. Hay que crecer. Hay que llegar a la madurez. Ahí dice madurez, no sé si se alcanza a ver. Hay que llegar a la madurez. Hay que llegar al gobierno. Dios nos llamó a gobernar. Entonces, aquí hay 2 puntos. 2 cosas que van a aparecer en el lugar santo cuando una persona empieza a tocar este lugar. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tuvo que sortear Moisés cuando tocó el lugar santo? ¿Cuándo tocó el lugar santo Moisés? Cuando subió, perfecto. ¿Qué más? ¿Cuándo él toca el lugar santo? Estaba pastoreando. Y se encontró con la zarza. La zarza es figura de la menorá. La zarza es figura de este lugar. Ahí entró en este lugar. Y lo que primero Dios le tocó es que Dios empezó a hacer un examen en él. Y le dice: yo te envío para salvar a tu pueblo. ¿Se acuerda? ¿Qué voy a hacer si no me van a creer? ¿Cuándo aprendes a creer? ¿A qué aprendes la fe? ¿Qué voy a hacer para que me crean? ¿Aprobé? ¿Qué voy a hacer para que ellos me crean? Y el Señor le muestra 2 señales. Y le dice: primero, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía en la mano Moisés? Una vara. Una vara. Y él le dice: suéltala al suelo. Es que se transformó en una serpiente. Primera señal. Eso es lo primero que le mostró. Te van a creer. Lo que le está mostrando es proceso de crecimiento. 2, segunda. Mete tu mano en tu pecho. ¿Cómo sacó la mano? Leprosa.
Leprosa. Vuelve a meterla. Mire qué interesante esto. La lepra es una voluntad de carne, o por decirlo de una manera, es una voluntad de carne, una simple enfermedad. Es una voluntad de sangre, es una voluntad de varón. ¿Qué voluntad es? Varón. Mete tu mano en tu atrio santo, santísimo. ¿Entendiste? Primero, que tienes en tu mano, son dos señales del lugar santo. Las manos están en el lugar santo. Hay dos cosas que Dios va a tocar en el lugar santo en nuestra vida. Uno, que tenemos en nuestra mano. O sea, vale decir, ¿qué vara opera en tu vida? Y esa vara está relacionada con el gobierno. ¿Qué gobierno opera en tu vida? Amén. ¿Qué gobierno opera en tu vida? ¿Qué principado opera en tu vida? Y segundo, mete tu mano en el pecho. Y la sacó leprosa. Vuelve a meterla. La volvió a meter. ¿Cómo salió? Te van a creer. Cuando Dios trata estas dos cosas en el lugar santo, entonces somos enviados. Entonces somos enviados a una tarea. Si estas dos aristas no están tratadas, una persona no puede ser enviada. La primera, que es la vara, viene del proceso de crecimiento de una plantita que fue una rama que se transformó en un árbol, vara, proceso de crecimiento. Gobierno. ¿De qué color es la plantita? ¿De qué color se empieza a poner la rama? Verde. ¿Cierto? Vamos a tratar dos manchas que aparecen en el Levítico. La primera relacionada con el gobierno, con la vara. La segunda relacionada con la sangre, la lepra. Quito. Sí. Sí. Porque el hombre tiene el principado y la mujer la potestad. La mujer siempre va a ser más corazón. En el ordenamiento del Señor, el hombre toma la cabeza en Cristo y la mujer se sujeta acá abajo. La figura de la sangre o de esa voluntad es una voluntad del lugar santo, pero a la vez es una voluntad que está tratando de una u otra manera de limpiar la vida de la iglesia en la maternidad y en la paternidad. La vara, tratar el gobierno, qué gobierno viene en tu vida. La lepra, ver qué pasa con la sangre. Todos sabemos que la lepra no es una simple enfermedad. No. La lepra, ¿con qué se relaciona? Putrefacción, perfecto. Está relacionado todo con la boca. La sangre está relacionado con el sacerdocio y la vara está relacionado con el gobierno. ¿Por qué? Porque lo que se trata acá, en este lugar, en la iglesia, es sacerdocio y gobierno. Son dos aristas. La vara, gobierno. La sangre, sacerdocio. Va a parecer difícil esto, pero lo vamos a decir más simple. Hay dos tipos de manchas que hablan de procesos que no se han terminado en las personas. Vamos a leerlo para que no nos turbemos. Parece difícil, hermanos, pero no es difícil.
Busca Levítico 14:33. Verso 33. Dos señales del lugar santo. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Pare. ¿Quién pone lepra? ¿Quién permite la lepra? El Señor. Dios permite la lepra. Dios permitió en Moisés que pudiera ver la lepra que había en él. Está pasando lo mismo acá. Si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa, esto es para los que están en la casa de la tierra de vuestra posesión, y empieza él proceder de la casa. Aquí empieza la ley de la casa. ¿Cómo yo procedo cuando veo que hay lepra? La lepra entonces tiene dos aristas. Ahora lo vamos a ver. La arista de gobierno y la arista de sangre. La plaga de lepra obedece a dos factores: gobierno, la vara, y sacerdocio, sangre. Verso 35, pastora, cuando quiera interrumpe nomás. Vendrá, esta es la forma de que esto se sana. Vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote. Cuando apareciere esta plaga. ¿Y cómo tú identificas esta plaga? ¿Cómo la identificaban en ese tiempo? Una mancha blanca, o bien una nariz menos, porque eso hacía la lepra. Se le empezaba a caer la piel. Se le empezaba a caer la piel. Era tocado el cuerpo, la carne, pero es algo más allá que eso. Y la lepra se relaciona con la boca. Mire lo que pasaba acá. Vendrá aquel de quien fuere la casa, vale decir, cayó lepra en la casa del Armin. ¿Qué tiene que hacer el Armin? Ir donde el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Dará aviso al sacerdote diciendo, todavía no discierne el Armin está viendo que hay una mancha en su casa, hay una plaga. Algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. Antes de examinar, el sacerdote
mandará desocupar. Y aquí es interesante, porque esto tiene que ver con nuestros problemas de lepra, con nuestros problemas del alma, con nuestros problemas del pecho, del corazón, estas cosas del alma que no las podemos resolver tan rápidamente. A eso se refiere. ¿Y qué genera? Por ejemplo, una persona que ha sido dañada en su niñez, con ira, con maltrato. ¿Cuál va a ser su vocabulario? Fuerte. Una arista puede ser amargura. ¿Qué más? Puede salir, puede transformarse en una violencia. ¿Qué más? Enojo. O sí, malas palabras. Fíjese, todo lo que hay en el corazón, ¿dónde brotó? Eso es la lepra. Por eso habla de la lepra. Son estas cosas del alma que se confiesan por la boca. Este es un principio muy importante que tenemos que aplicar. Es decir, cuando se es consciente de que hay un problema en la casa, hagámoslo de manera práctica. Mi casa tiene un problema. Tengo un problema en mi familia. Tengo que ir al sacerdote. Y el sacerdote les dice que tiene que desocupar la casa. Y esto es fundamental. Y aquí tenemos que ser súper entendidos, porque desocupar la casa significa hablar todo lo que está pasando. Eso es desocupar la casa. Pasó esto. O sea, por eso es que nosotros hacemos una cosa que se llama, que nosotros le llamamos línea de vida. Y cuando hacemos esa cosa que se llama línea de vida, uno tiene que contar su vida. Que eso se llama confesión. Confesión significa hacer público, es decir, sacar afuera. ¿Por qué? Porque solamente cuando se desocupa la casa, cuando se habla, no solamente la situación puntual, sino lo que ha pasado en el tiempo, entonces se puede examinar qué pasa con la casa. Recordemos el ejemplo que usted leía ayer del hombre, o antes de ayer, no recuerdo, el hombre que trae a su hijo y los discípulos no lo pueden liberar. Estamos hablando de Jesús. Él empieza a preguntar, ¿desde cuándo le pasa esto? Él empieza a indagar. No es que el Señor no supiera, si el Señor lo sabe, pero si no lo confiesa el hombre, si no le dice, le pasa esto desde ese punto y desde el otro punto, no puede entrar a liberación. No es que el Señor necesite que le cuenten, tampoco Él necesita preguntarle al gadareno cómo te llamas, si Él lo sabe. Pero ¿por qué le pregunta? Dime cuál es tu nombre. Eso es para beneficio nuestro. Entonces, ¿cuál es la situación que nos pudiese pasar? Es que nosotros contemos la media historia nomás. Cuando nosotros contamos la mitad de la historia y no contamos la historia completa, indistintamente de que mi interpretación sea errónea, ¿ya? Porque a lo mejor uno puede contar su historia y uno puede contar su historia desde su punto de vista. Correcto. No importa, porque uno sabe que la verdad está incompleta hasta que no se conoce la otra parte, pero no importa, porque lo primero que hay que hacer para que el sacerdote pueda examinar es sacar todo. Esto partió acá, siguió con esto, ocurrió esto, a mí me pasó esto, y la dificultad que a veces nosotros tenemos que contamos la situación puntual. Y como no contamos todo, por eso es que generalmente hay momentos en que se trata con uno solo y después con el otro, o a veces con los dos juntos, porque hay cosas que hay que hablar con una sola persona. Entonces, este principio, volvemos a lo mismo que hemos hablado todos los días, es fundamental. Hay que desocupar la casa.
¿Se entiende? Aquí entonces ocupar la casa no es sacar, no está enfocado en eso. La raíz de esas palabras es habla. Entonces lo primero es se constituye, se ordena el sacerdocio. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué sacerdocio opera en la casa? ¿Qué sacerdocio opera en la casa? 1, profeta. ¿Por qué? ¿Qué hace el profeta? Examina el Corá y el apóstol. Vale decir, el papá y la mamá. ¿Por qué? Porque entró algo extraño a la casa. Entonces se necesita llamar a estos dos. Y estos dos, porque ahí la palabra que usa cuando dice mandará, entonces el sacerdote mandará. La palabra es constituir, y el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Una arista pastoral no va a tener todo el discernimiento para tratar los problemas de la casa. Se necesitan papás y mamás. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Mijito, tú tenías una pregunta. De nuevo, mijito lindo. Al hacer la... Claro, claro. Sí. Ya. ¿Se puede liberar a la persona sola? Buena tu pregunta. Amén. Entendí perfectamente. Pastora, ¿cree? Principio bíblico es confesar en ese diseño de cuerpo, para que en ese principio de autoridad el Señor pueda ministrar, porque ahí hay una cosa súper importante, el confesar, que significa hacer público. La confesión no es lo mismo que contar algo. O sea, cuando el Señor dice que uno tiene que confesar, la raíz de esa palabra confesar es hacer público a esa persona de autoridad. Amén. Lo que pasa es que del griego, ¿cómo se llama esto? Al traducir al español, se tradujo así, confesar. Pero cuando uno va al escrito original, dice hacerlo público. Cuando uno se lo habla solamente a Dios, no se produce el proceso de confesión. ¿Y por qué es importante la confesión? Porque una vez que se confiesa, y ahí se ora para sanidad, por eso dice confesados unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados, y se aparta, se alcanza la liberación. Lo que tiene de importante este diseño del Señor es que nos lleva siempre a la humillación y hacernos dependiente del cuerpo. Se quita la autosuficiencia, se quita que yo me ministro a mí mismo. Eso es lo que hace el diseño del cuerpo. Entonces, cuando pregunta el hermano y dice, he escuchado que lo confiesan a Dios y qué sé yo, el principio bíblico es hacer público. Ahora, Dios en su misericordia siempre va a escuchar cuando hay un corazón quebrantado, pero el proceso de liberación no se puede hacer de manera individual. Dios es soberano, puede hacer un milagro, eso es cosa de Él, pero el principio bíblico es ese. El proceso de liberación de una persona está relacionado con cuerpo
alma y mente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No sé si se explica. Perfecto. ¿Estamos hasta acá? Entonces lo primero, se constituye el sacerdocio. Yo le pregunto a usted, porque aquí está el punto. El sacerdocio del lugar santo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son el sacerdocio del lugar santo? El sacerdocio del atrio son pastores y son maestros. El sacerdocio del lugar santo, el de la casa, profetas y apóstoles. Eso es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque estas cosas se tienen que discernir. Amén. Por eso que tiene que ver una voz apostólica frente a una situación y tiene que ver el discernimiento profético en los problemas que está viviendo la gente. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa. ¿Cuál es el peligro de no hablar? Aquí lo dice. Leámoslo de nuevo, hermano. Esto no se nos puede ir. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa. ¿Qué es desocupar? Hablar. ¿Ya? Antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. ¿Cuál es el peligro de no hablar? Contaminación, que se contamine todo lo demás. ¿Te das cuenta que es importante esto? ¿Y qué hemos descubierto estos días? Que la gente se calla, no confiesa, no habla sus cosas. Las mantiene debajo de la alfombra. Abajo de la alfombra. ¿Se entiende? Por eso que es tan importante el hablarlo en el lugar correcto. Porque uno expone su vida. Y la vida de una persona es muy delicada. Entonces, cuando se abre lo que pasa con uno, la situación difícil, eso se lleva al Señor y esa es una parte. Pero luego se da un camino de qué es lo que hay que hacer. Sí. Porque uno piensa que solamente se trata de demonios y es mucho más que eso. Acuérdense que hablábamos de que esto es un ser integral, de que no hay una cosa cronológica ahí. Entonces, cuando se empieza a hablar o se empieza en la primera parte, ¿no es cierto?, a liberar de situaciones difíciles, enseguida hay que darle a la persona la forma de cómo va a mantener esa pureza. ¿Cómo se va a mantener en ese proceso? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si yo le cuento mi vida a una amiga, esa amiga me va a decir, ¿tienes razón o no tienes razón? Pero el tema es que tiene que tener la autoridad para guiarme en ese camino y liberarme. Y vuelvo a tomar la pregunta que hacía el hermano. Uno no puede liberarse a sí mismo porque no tiene autoridad sobre uno mismo. Tiene que venir uno mayor en autoridad a liberarme. Entonces, cuando se está hablando de esta parte, es tan importante porque el tema no termina en que yo lo hablo. Porque si lo tengo que hablar, lo hablo en cualquier parte y descanso, que eso ya te trae un descanso, sino que luego de que lo hable, ¿qué hago? ¿Qué viene después? ¿Cuál es el paso que tengo que seguir? Porque en la primera parte, usted decía, ese acercamiento a Dios está guiado por un pastor y un maestro, que en el fondo el pastor me va enseñando y el maestro me va enseñando la palabra. Luego, cuando voy creciendo, va a venir una unción distinta que va a mirar más profundo y me van a establecer diseño. Ya no es solamente hacer esto y lo otro, sino que es un proceso más profundo. Entonces, el principio es desocupa la casa no para nada. Desocupa la casa para que veamos qué está operando en la casa.
¿Se entiende? Cuando había leproso en Israel, ¿qué gritaba la gente? ¡Inmundo! ¿Por qué? ¿Qué gritaban? ¿Qué pasó? La lepra está relacionado con espíritus inmundos. ¿Lo entendió? La lepra está relacionado con espíritus inmundos de la sangre, que están en la sangre. Por eso que la lepra es muy amplia. Seguimos. Estamos en el verso 36. Después el sacerdote entrará a examinarla. Mire qué interesante, mire qué simple, pero qué interesante. Primero lo que dice es, parte diciendo, mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, examinar. O sea, nadie suelta un juicio sobre algo sin antes haber escuchado. ¿Me entienden la idea? No se sacan conclusiones. ¿Qué palabra usamos en la mañana? Cuando yo le comentaba, percepción no es percepción. Yo no saco mis conclusiones de algo sin antes escuchar. Eso está diciendo aquí. Primero manda desocupar, vale decir, escuche todo lo que tiene. La persona tiene que hablar lo que está dentro de la casa o lo que está dentro del corazón, que es como lo mismo, la casa. Tiene que hablarlo. Yo no puedo llegar y decir esto y esto. No. Yo estoy examinando y estoy soltando un veredicto. Eso no se hace. Eso no es el proceder de la casa. Por eso Pablo decía, para que aprendan cómo yo procedo. Entonces, se escucha primero. No se especula. No doy por hecho lo que yo pienso. ¿Me entiende? Escucho. Puede que ya el Espíritu me anticipó algo. Si mi corazón está limpio, ojo. Porque Dios te puede mostrar algo. Si tu corazón está limpio. Porque por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú puedes ver cosas, algunas cosas, si tu corazón está limpio, te las puede anticipar, pero no significa que las tengas que decir. Tú confirmas con Él, con la apertura del corazón de otro. Y luego de eso, examinas, ¿qué? Lo que dijo. Porque de la abundancia... Entonces yo empiezo a examinar. ¿A la luz de qué? ¿De lo que yo creo? De la Escritura. ¿Se entiende? Esto es proceder de la casa. Dígalo fuerte. Esto es proceder de la... De esto, por ejemplo, en el trato de las ofensas. Y que a nosotros nos pasó antes. No, lo que pasa es que tal hermano me ofendió. ¿Qué significa que te ofendió? No, que lo que pasa es que el hermano no me miró bien, fue como cortante. ¿Sabes lo que significa ofensa? Porque cuando dice que te ofende, en la palabra uno tiene que ser muy claro. Ofensa en su raíz en el Nuevo Testamento significa un claro deseo de hacer daño. Correcto. Una intención clara de dañar. Uno le dice ofensa a cualquier cosa, pero eso es ofensa. Una intención clara de dañar es una palabra directa. No que yo saco una conclusión. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, yo veo que el Armin está rascándose la nariz y mirando, ¿cómo estaba ahí tu carita recién? No me mire.
No, lo que pasa es que el Armin está en cualquier cosa, no está tomando atención. ¿Qué sé yo si él está pensando ahí? Si tiene su apunte con el lápiz en la mano. Está meditando en lo que yo le dije, qué sé yo. Pero ¿por qué yo saco una conclusión así? ¿Porque no está 24/7 mirándome? Me ofendió porque mientras yo hablo no me mira. Es más, al pastor le pareció mal lo que tú hablaste porque se fue de acá del salón. ¿Lo vieron que salió el pastor? No le gusta lo que Fernando está hablando. Nada que ver, alguien dejó el baño cerrado atrás. La hermana quería ir al baño, no podía entrar, el pastor tuvo que ir a abrir. ¿Te fijas que cuando yo no tengo la información empiezo a pasarme películas y yo saco una conclusión sin haber escuchado? A eso se refiere con imaginarme. Pregunta. ¿Quién envía la lepra? ¿Para qué? Para ver lo que hay dentro de nosotros. Ella lo sabe. ¿Quiénes no lo saben? Nosotros. ¿Entendió? Vamos al siguiente verso. Verso 37. Luego de todo esto, el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará, estamos en el verso 37. Y examinará la plaga. Y si se vieren, mire qué interesante, manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas, o rojizas. Primero mancha verde. Y luego mancha, dos tipos de manchas. Las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared. El sacerdote, verso 38, saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa ¿por qué? ¿Por qué? Hay un surco. ¿Por qué la cierra por 7 días? Hay algo aquí en estas dos clases de manchas que no se escribió. ¿Dónde concluye la obra que Dios hizo? Al 7º día. Entonces el Señor pesca, se declara algo de acá y esta persona tiene que volver. ¿Entendió? Porque se tiene que volver a escribir. Y mire lo que dice. El sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará. La palabra cerrar significa callarse o rendirse. Vale decir, habían áreas en esta estación que no estaban rendidas, que necesitan nuevo tratamiento hasta que se haga un surco, se escriba de nuevo. ¿Se entendió? Es como cuando al cabro chico lo hacen repetir de curso. Este es el proceder de la casa, así se procede. Así se procede. Por eso partimos diciendo que Dios termina
terminó la obra de los cielos y de la tierra, el día séptimo la hizo. El día séptimo acabó, consumó la obra de los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir eso? El Señor nos tiene que volver a meter en el proceso para volver a hacer las cosas que están mal en la mente y en el corazón. Volver a tratarlas. Volver a tratar, volver a tratar. Hasta que se escriban de nuevo en nosotros. Y ahí están los ciclos que vivimos. Hay muchos ciclos ahí que vivimos que no nos damos cuenta por qué nos está pasando esto. ¿Por qué nos pasa esto? Vamos entonces, ¿qué será la mancha verde? ¿Qué será la mancha roja? La mancha verde significa palidecer. De la vegetación que está enferma. Ya lo vamos a explicar. Palidecer. Del verde de la vegetación que está enferma. Vale decir, cuando la vegetación empieza a secarse. Por eso partimos hablando de que el primero, esta ley la estableció Moisés. Y cuando Dios establece a alguien por ley, ¿a quién le pasa primero la tragedia? Al que la estableció. Por eso le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Una vara que obedece a una rama, a un proceso de hierba, un proceso de crecimiento. Aquí está hablando, la mancha verde habla de áreas de gobierno que en nosotros todavía no están hechas. Y esto está relacionado con la palabra, porque lo primero que te da gobierno es la palabra. Gente que no es enseñada en la palabra. Maestría. La mancha verde parte aquí con la maestría. Alguien que por ignorancia hace las cosas mal. Mancha verde. ¿Qué es la mancha roja? La mancha roja viene de la palabra Adamá. Vale decir, una naturaleza que está caída. Esas son las dos aristas. O sea, sacerdotalmente no tiene aquí, en esta parte, pastoreo. Porque aquí es donde se derrama la sangre. Pescaban el animalito y lo sacrificaban. La mancha roja entonces está relacionada con aristas en nuestra vida de naturaleza caída que no tienen sacrificio, que no han sido sacrificadas. Vale decir, el Johan nunca aprendió a hacer la cama. Nunca quiso cambiar las sábanas al tercer. ¿Se entiende? Estas son las manchas. Son manchas, una que me va a llevar a un gobierno, la verdosa, me va a llevar a un gobierno en la casa. ¿Por qué? Porque si yo no la ataco, esa mancha se va a transformar ¿en qué? En un gobierno, en un príncipe. Va a tomar una arista de gobierno y la vas a soltar y vas a tener una serpiente. Y al otro lado, otra mancha que es una naturaleza que no se ha tratado, no ha ido al sacrificio, no se ha sacrificado, va a dar un resultado. Se va a transformar aquí en una voluntad de sangre. Toda área que yo no sacrifiqué está en mi genética,
y la voy a traspasar a la otra generación. Pastora, no sé si quiere. Quisiera poder hablarlo de tal forma que Se entienda. se entienda. Cuando hablamos de la casa, de las manchas de la casa, de las manchas de acá, estamos hablando de situaciones que se van a vivir en la casa que la vienen a destruir. Ahí se entiende, ¿cierto? ¿Hasta aquí? Ya. La destrucción de una casa tiene dos fuentes. Una fuente de la destrucción tiene que ver con la herencia de sangre. Ahí nosotros no tenemos nada que hacer porque nacimos con esa herencia de sangre. En esa herencia venía, no sé, violencia, locura, engaño, no sé qué venía en esa herencia de sangre. Pero la otra herencia, que es la mancha verde, que es lo que el pastor habla, está relacionada con procesos de formación que no se llevaron a cabo. Voy a dar un ejemplo práctico de eso. Nunca le enseñaron a la niñita que tenía que levantarse en la mañana y que al levantarse en la mañana tenía que bañarse, que como esposa tiene que mantener el hogar ordenado. No le enseñaron a lavar la ropa, no le enseñaron a cocinar, no le enseñaron que cuando uno no tiene ganas se levanta igual. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan los problemas porque el marido llega a las 7 de la tarde y la casa está toda desordenada. Y como está toda desordenada, empiezan los conflictos. Porque a ella en la casa no le enseñaron que ella tiene que guardar el ambiente y el ambiente tiene que tener un orden. O a él no le enseñaron que él también colabora en la casa. Entonces cuando él llega en la tarde, él se sienta en la televisión porque no le enseñaron que cuando se llega a la casa se comparte con la familia y solamente le enseñaron de que ser hombre significa poner plata y eso va a traer un problema. Porque las mujeres necesitamos que nos traten con cariño, que nos hablen, que nos conversen. Eso es mancha verde. ¿Por qué? Porque cuando están de novios, en la preparación para casarse, tendrían que haberle enseñado, este es el papel del esposo, esto hace un esposo, esto hace una esposa. Una cosa básica, la ropa blanca se lava con la ropa blanca, la ropa oscura se lava con la ropa oscura, porque esas pequeñas cosas te traen conflictos, porque no me formaron a mí. Y la falta de formación es un vacío. Y en ese vacío, porque eso no fue formado, se va a generar un conflicto. Entonces, ¿cómo yo lo voy a sanar? Desde que son chiquititos, los empiezo a formar. Lo que decía el pastor, mamita, aquí no. Porque si yo le doy lo que nos pasó ahora, esta semana, en una de las reuniones que tuvimos con algunos de los matrimonios jóvenes, ¿cuál era el conflicto? Una lesera, pero que trae problemas matrimoniales. Ella quería que el niño probara todo lo que había, distintas cosas, palta, lechuga, no sé qué más, plátano, fruta, y que él escogiera lo que él quería comer. Una guagua de 9 meses. 9 meses. Entonces él le decía, no,
yo no estoy de acuerdo porque nos cuesta comprar la comida. Y la guagua nos está botando la comida. No, porque él tiene que explorar los sabores. ¿Qué fue lo que pasó con la exploración de los sabores? Que el niño solamente estaba comiendo palta y lechuga. Eso es falta de formación. ¿Por qué? Porque a ella la criaron comiendo lo que a ella le gustaba, que es el yogur con cornflakes. Entonces ella ahora cree que el bebé tiene que probar sabores y darle lo que quiere. Eso es falta de formación. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? No hay más discusión acá. El bebé tiene que tener una dieta equilibrada. Si ya te dijeron que coma, tiene que aprender a comer de acuerdo a su edad. Exploración de sabores no más. Y si usted empieza a pasar revista a los conflictos de su casa, hay un montón de conflictos por formación. Con cosas pequeñas, porque tú dejas la ropa tirada, porque yo llego a la casa y tú no has cocinado nada, porque tú haces esto, porque tú... Formación. Los conflictos tienen falta de formación porque nosotros no estamos acostumbrados a hablar face to face. Mamita, eso no se hace. Para que no se vaya a sentir. No estamos acostumbrados a ir de frente. Pastor, ¿por qué salió en la predicación cuando estaban enseñando? ¿Por qué? ¿Le pareció algo mal? Pregúntalo. No saco especulaciones de que le molestó lo que estaba hablando Fernando. Y si le pregunto, él me va a decir, estaba arreglando la puerta del baño porque lo dejaron cerrado. Como país, nosotros no estamos acostumbrados a decir, esto me parece mal a mí. ¿Cómo estamos acostumbrados? No, lo que pasa es que tú siempre tenés que sacar. No, es que no se habla así. Como no nos enseñaron a hablar, nuestra forma de comunicación es a gritos cuando la situación te llegó hasta acá. Y ese es un enemigo verde. ¿Y cuál es la forma? Es que a mí me hace sentir mal esto, y lo hemos hablado varias veces. Háblalo, pregúntalo. ¿No sabes cómo limpiar? Nosotros tuvimos que enseñarle a una hermana que tiene 40 años y que se casó ahora a los 40 tiene 40 años. Fuimos a su casa porque tenían conflictos. El conflicto era el desorden en la casa. Ese era el conflicto. Que él llegaba del trabajo y las cosas no estaban hechas. Ese era el conflicto. Fuimos a la casa y ella dijo, es que a mí nunca me enseñaron cómo se limpia una cocina, ni siquiera sé cómo se hace. Porque he trabajado toda mi vida y no sé cómo se hace. Otro conflicto de casa. La mamá tiene la guagüita y él llega y las cosas no están hechas. Y no van a estar hechas hasta que la guagüita deje que la hermana se pueda bañar, porque a veces tu esposa no se puede ni bañar porque tiene la guagua. Formación. A lo mejor cuando tú eras bebé, tu mamá lo hacía todo y la pobre mujer no se bañaba en días. Formación. Porque es cierto que cuando los bebés tan pequeños no los puedes dejar solos. Y tuvimos que tratar eso en cuántos matrimonios. En ese tiempo necesitan contención. Eso es formación. Y eso es un vacío porque no nos enseñaron que se hacía así. La mancha roja, eso va a atentar contra tu familia. Lo que tú no recibiste va a atentar contra tu familia. ¿Cuál es la otra cosa? La otra cosa, ponte tú, en el tema de la sangre, es que tu mamá no se callaba nunca. Y seguía alegando, y seguía alegando, y seguía alegando, y seguía alegando. Y tú tienes la misma forma. Eso viene en la sangre. Viste esa conducta, viste esa actitud y tú la sigues replicando, la sigues replicando, la sigues replicando. Y eso es lo que la Escritura dice que es una gotera continua.
Entonces, raya para la suma, ¿qué cosas van a atentar contra tu familia? La falta de formación. Si tú no le enseñaste a tu hijo a hacer la cama, vas a gritarle cuando tenga 20 años y no te va a obedecer. Porque cuando era de este porte no lo corregiste. Tienes que empezar a hacerlo ahora, porque cuando tienen 20 años no los podemos tratar como cuando eran chiquititos. Y la formación es amor, porque si no los deformamos. Hay una deformación muy extendida en este tiempo y es el celular. Están todos en la mesa y están todos así con el celular. Y están juntos y están conversando acá. ¿Qué estás haciendo, mi amor? No, nada. Y después los niños tienen déficit atencional. ¿Sabes por qué tienen déficit atencional? Porque el celular tiene tanto estímulo de luces y de distintos colores que el cerebro después no logra concentrarse. ¿Te acuerdas que te lo conté? Que cuando un niño pasa una hora de televisión vas a tener problemas para que se concentre en al menos las 2 a 3 horas siguientes. Por el estímulo. Y puedes buscarlo. Pero es más fácil que el chico se entretenga en la tele. Ya, saquémonos a los chicos. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos aquí? Entonces después te están hablando y tú no captas lo que te están hablando. Tú quieres que tu cabro te haga caso. Si no te va a hacer caso, porque esta cuestión, los estímulos de las luces del celular son tan rápidos, el cambio es tan rápido que tienen problemas para concentrarse. Entonces, como tienen problemas para tomar concentración, eso se llama trastorno de déficit atencional. ¿Y qué es eso? Falta de formación. ¿Por qué falta de formación? Porque yo tengo que programar a mi hijo de tal hora a tal hora, tal actividad, de tal hora a tal hora, tal cosa. No tienes permiso para chip libre en la tele. Eso es formación. Pero me significa a mí sacar a la guagüita al parque. Me significa a mí ocupar tiempo en la guagüita, que es un tremendo trabajo. Pero cuando son grandes no están. Entonces, esa falta de formación va a traer un conflicto en el matrimonio. Entonces, cuando dice ahí, 7 días callado, porque eso dice, no es que te esté faltando el respeto, no dice, habla todo y quédate 7 días callado. Significa, yo tengo que empezar a analizar cuál es mi falencia, cuál es el problema que yo traigo que está afectando mi matrimonio, que está afectando mi familia, porque uno está acostumbrado a decir, es que él, es que ella, y es que no, es que... Y a veces normalizamos cosas que no están bien. Por ejemplo, ¿qué cosa no está bien y que podemos normalizar? Que la mamá tiene hijos de 20 años y sigue haciendo todas las cosas de la casa. No, eso no está bien. Cada uno tiene que tener su tarea. Cada hijo tiene que tener su tarea desde chiquitito. Porque ¿qué es lo que va a pasar después? Tú vas a decir, no valorizan mi trabajo, me saco la mugre y no se dan cuenta. Es que no les enseñaste que cada uno tiene que tener su tarea. Y lo normalizamos. Porque ser esposa y mamá no significa ser la nana de todos. Formación. Entonces yo tengo que, cuando hablo todo esto, empiezo a hablar todo lo que me pasa, te van a decir una cosa, espera 7 días, espera un tiempo, quédate callado, no te enojes. No te enojes, quédate callado y medita. Este es mi problema.
Medita en cómo resolvemos. ¿Siempre el resto es el culpable? ¿O al revés, siempre yo soy culpable? ¿De verdad? Analiza mi casa. ¿Cuál es la falencia que tiene mi casa? Porque ya sabemos, ya conocemos estas dos cosas en rasgo general. Ya sabemos cuáles son las dos situaciones en rasgo general. ¿Cuál es el problema de mi casa? ¿Falta de formación? Porque falta de formación es que el marido trabaje de día y de noche. No, tiene que tener un horario. Y llegar a la casa. Pasar tiempo con la familia. Porque a lo mejor creyó que su pega, como te dije delante, era proveer plata. Entonces yo tengo que analizarme. ¿Qué es lo que trae conflicto en mi casa? ¿Qué cosa no hice bien? ¿Qué cosa tengo que mejorar? Y luego que me doy cuenta, la hablo y digo, ya, esto me falta a mí. ¿Cómo lo hago? Porque esto no se trata de buscar culpables. La mancha no busca quién tiene la culpa. La mancha lo que busca es cuál es la raíz de esta situación. Y luego que conozco la raíz de la situación, yo no voy a saber la raíz. La raíz se va a dar a conocer cuando yo hablo. Y cuando hablo la situación se va a saber si es mancha verde o es mancha roja. Y si es mancha verde tiene un tratamiento. Y si es mancha roja tiene otro tratamiento. Por eso que el pastor dice, tienes que morir. Claro, porque a lo mejor estás acostumbrado a levantarte a las 12 del día. Estoy exagerando. Y no, pues tu horario es este. A lo mejor estás acostumbrado a quedarte hasta las 3 de la mañana despierto. No, tu horario tiene que ser máximo este. Formación. Tienes que morirte a lo que te gusta, porque no se vive de lo que a uno le gusta. ¿Se entiende? ¿Qué viene después de esto? Se cayó 7 días. Verso 39. Al séptimo día volverá el sacerdote y examinará de nuevo. Si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, ¡wow! Se trabajó 7 días pastoralmente. Se trató con la palabra con esta persona, ya sea en la herida, en el hábito, por decirlo de una manera, el hábito que es mental, lo verde, la mancha verde, la cosa de la mente. La herida, por decirle una cosa, que tiene que ver con sangre, lo que sea. Esos dos aspectos. Pero esto se propagó. Vale decir, escaló. Las manchas se propagaron en la casa. Entró el sacerdote, ya habiendo tratado esta primera etapa, y vio que la mancha no solamente siguió, sino se propagó. Aquí viene la segunda etapa. Entró aquí de nuevo. Se propaga acá. Y aquí entra la etapa formativa que decía la pastora. Entra la formación. No, esta cuestión hay que ponerle atajo. A esto hay que ponerle atajo. Esto se propagó. Hay que formar. Y la formación trae dolor. Y aquí está. Entonces, verso 39. Verso 40. Entonces mandará el sacerdote, otra vez va a constituir, arrancar las piedras, los fundamentos en que estuviere la plaga y las echará fuera el lugar inmundo. Entonces en esta segunda etapa del lugar santo se propagó. ¿Qué tiene que hacer el sacerdocio? Examinar si la situación que tiene la niña obedece ya a un fundamento. Detectar el fundamento, se pesca el fundamento y se saca fuera de la casa, lugar inmundo. Fuera. ¿Cuál es el riesgo? Viene otro. Entonces hay que tratar las cosas ahí específicamente. Y ahí entra el proceso disciplinario. Instrucción, tienes que hacer esto. Tienes que empezar a hacer esto. Esta es tu tarea.
Esta es tu tarea. Esta semana, hermano, hemos dado muchas tareas, muchas instrucciones que obedecen a este problema. Miren lo que pasa. La escritura dice, mandará, ¿cierto? Arrancar las piedras. Aquí la palabra que dice es equiparte. Equiparte, jalarte para librarte. Esa es la palabra que ocupa. O sea, el sacar un fundamento implica equipar. Yo tengo que equiparla. Tengo que equiparla con revelación. Tengo que darle armas para que ella pueda combatir esa mancha. De esa manera se saca el fundamento y se pone el fundamento de Cristo. El fundamento de Cristo se revela. Entonces no me sirve ya una simple palabra. Yo tengo que empezar a revelar a Cristo en esa persona. Mira, esto va por aquí, esto tiene que ver con esto y con esto. Se le abre el entendimiento. ¿Te das cuenta? Es un tratamiento distinto. Y miren lo que pasa ahora. Y ahora le va a hacer sentido. Entonces, mandará el sacerdote a arrancar las piedras que estuviesen en la plaga y las echará fuera de la ciudad en lugar inmundo. O sea, lo primero que se trató en esta parte es el fundamento, el territorio. ¿Por qué? Porque hay una ley de la casa. ¿Cuál es la ley de la casa? La cima del monte, el fundamento o el territorio. Y en derredor serán. Miren lo que viene ahora. Verso 41. Y hará raspar la casa por dentro y alrededor. Ya tocó el fundamento, el principado. ¿Sabéis que esta situación chiquitita parece que viene de tu papá? Esta es una mentalidad de tu padre, mancha verde. Esta es una mentalidad de tu padre. Aquí hay algo que hay que tratar contigo. Pero ahora manda a raspar alrededor. ¿Con quién se meten ahora? Con la mamá. ¿Entendió? Por eso, primero tratan con el fundamento, el territorio. Luego con el derredor. Y ya explicamos estas dos cosas. ¿Por qué? Porque si yo no trato con ese fundamento, ese principado va a crecer. Y va a ser un gobierno. Y si yo no trato con el derredor, que es la mamá, con la formación materna, entonces esta va a ser una potestad que se va a seguir propagando. Estamos tratando con espíritu inmundo. ¿Se va entendiendo? Mandará, escuche bien, por favor, raspar la casa por dentro y alrededor. Aquí la palabra es desnudar. Opa. Ok, esto hay que tratarlo a fondo. A fondo. Desnudar es eso. ¿Qué hay aquí? Y empezar a profundizar. Amén. Y derramarán fuera de la ciudad, el lugar inmundo, el barro que rasparen. Vale decir, proceso formativo. Hay que formar a Cristo, hay que formar a Cristo. Y el formar a Cristo, hermano, esta es la parte más dolorosa. A nadie le gusta. A nadie le gusta que se metan en su intimidad. A nadie le gusta que se metan en cómo tienes relaciones sexuales. A nadie le gusta que se metan ahí. ¿Para qué? Para detectar una mancha, una perversión que puede estar llegando a un gobierno. Que puede ya estar llegando a gobierno. ¿Te das cuenta? A nadie le gusta que se metan en eso. A nadie le gusta pasar vergüenza. Y meterse en esta área es meterse. Por eso que en el lugar santo la comunión es fundamental. ¿Por qué? Porque tú le vas a comentar una cuestión íntima a alguien en quien no confías. Yo, hermano, no lo haría. Por ningún motivo. Pero por ningún motivo yo le cuento algo íntimo a alguien en el cual desconfío. Yo le voy a contar mis cosas a quien en quien yo encuentre una paternidad y la sienta íntima. Por eso el lugar santo es un lugar de comunión. Y a lo que tenemos que llegar no es a abrir el corazón de alguien y para que abran su boca. Ya sueltan sus pecados. No. Pongamos el ambiente primero. Pongamos el ambiente de comunión. ¿Quién pone el ambiente de comunión en la iglesia? La mujer, la mamá. ¿Quién pone el fundamento? El papá. Eso es lo primero. Eso es lo primero. ¿Lo va entendiendo? Entonces tomarán, verso 42, otras piedras y las pondrán. Esto es hermoso, el proceso formativo. Sacaste la piedra, sacaste el fundamento podrido
Sacaste la mentalidad paternal que había ahí en esa persona, la sacaste fuera. Se va al lugar inmundo. No puede quedar adentro. ¿Por qué? Porque la base, el territorio y el alrededor es santo. Esa es la ley de la casa. Entonces ahora empiezas a trabajar en el fundamento. Ok, vamos. ¿Cuánto te costó llegar a esa mentalidad? 20 años, hermano, 20 años. 20 años no se sacan en una semana. No. Hay un tiempo. Y aquí viene el tiempo. Aquí está el tiempo. Tomarán, verso 42, otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro, otra vez formar de nuevo, formarlo, hasta que se torne un hábito, hasta que se torne en un gobierno. Recubrirá la casa. Verso 43. Si la plaga volviere a brotar, si la plaga volviere a florecer en aquella casa, después que hizo arrancar el fundamento, después de haber tratado con la paternidad, con el fundamento y de haber tratado con la mamá, y después que fuese recubierta, o sea, que se hizo un proceso formativo. Si permanecieren, entonces la pregunta es: ¿por qué permanecen? ¿Por qué? Porque la persona no tomó el proceso. No se hizo correctamente. Entonces el sacerdote, escuche, entrará, la examinará, y si parecieren haberse extendido la plaga en la casa, el veredicto es, ahí está el veredicto: lepra maligna es. Hay amargura en la casa. Aquí está el veredicto: inmunda es. Viene mi pregunta. En los procesos de Dios, todo tiene un principio y tiene un final. No podemos vivir eternamente enfrascados en problemas. Hay un tratamiento y hay una declaración apostólica: inmunda es. ¿Qué va a pasar aquí? Verso 45. Derribará por tanto tal casa. ¿Qué le va a pasar a esa casa? Se va a destruir. Viene un proceso de destrucción. Oye, yo no sé por qué se me quebró el matrimonio. Entró en juicio. Entró en un juicio. Hay matrimonios que todavía están en ese proceso de establezcamos fundamento o no, todavía. Vamos ahí. Pero la persona no quiso entrar. ¿Se entiende? ¿Qué pasó? Derribará por tanto tal casa, sus piedras, sus fundamentos, sus maderos, el árbol. Y toda la mezcla, todo el proceso formativo. Sacarán todo fuera de la ciudad. ¿A dónde? Al lugar inmundo. Y eso da una respuesta de la salvación. Aquí hay proceso. Aquí se está estableciendo claramente el proceso. Este es el proceso sacerdotal. Por eso el Señor estableció este orden. Y es por eso que el Señor mandó a su Hijo para morir por este diseño. Porque Él amó. Dios amó su diseño ordenadito. Todo tiene un orden. Eso amó Dios. Y eso se pervirtió. Y Él mandó a su Hijo unigénito para esto. ¿Entiende? Esto nos tiene que llevar a tomar más en serio, uno, la comunión. Que hayamos estado en una sede social haciendo reuniones no quiere decir que esto es una sede social, donde cualquiera dice lo que quiere,
donde cualquiera levanta la mano contra otro. No, hermano, la iglesia del Señor opera bajo la ley de la casa. Y esto tiene un ordenamiento. No sé, pastora, si quiere. No sé si hay preguntas con respecto a esto. Hermano, esto no es fácil de digerir. No es fácil de digerir. Pero si usted lentamente en la semana empieza una por una a darse cuenta, va a empezar a entender. Y el entendimiento también tiene que ver con si se avergonzaren. Amén. No sé si hay alguna duda. Pastor. Todo esto está grabado, ¿no es cierto, chicos? Y ya están tirando los dos primeros, ya los tiraron a la casa Betel para que los puedan. Si alguien no está metido en casa Betel, tiene que hablar con los chicos para que puedan, con Claudito, que los puedan incluir ahí en casa Betel para que puedan ver, porque ahí están saliendo ya las sesiones que hemos tenido y la de hoy día saldrá mañana. Bendecimos a nuestros pastores que en estos días han estado sacrificándose de esta mañana ahora por esta casa, para enseñarnos, para educarnos, y gracias a ustedes, como decía pastora Anita, que se sacrifican también para venir a aprender. Este es un sacrificio que ustedes hacen, pero el sacrificio grande, amado, es que ellos vengan desde Santiago a entrenarnos, a prepararnos, a guiarnos. Eso es un sacrificio tremendo que hacen por esta casa. Así que valórelo que usted está aprendiendo. Amén. Sean bendecidos. Mañana están citados ciertas personas ya, y esas personas, y mañana en la tarde adoración. Sean bendecidos, amados. Les amamos, y así el Señor va a ir, ¿no es cierto?, enseñando y usted va a ir aprendiendo lo que son nuevos, va a ir entendiendo qué es lo que son los demonios, cómo actúan, cómo salen de nuestra vida, y estableciéndose su sanidad a través de la ejecución de toda la enseñanza que nos han traído nuestros amados pastores. Sean bendecidos, el Señor les bendiga, y la paz del Señor con ustedes, y el Señor vaya con ustedes a sus hogares. Amén. Amén. Les bendecimos, pastores. A ver, queridas hermanas, amadas hermanitas, hay un problema con las puertas